10 y 10, qué linda combinación de números, ideal para hablar de números justamente. ¿Cómo abrieron los mercados hoy? ¿Cómo estará esa City porteña? ¿Cómo estará el Merval? ¿Cómo estará el Dow Jones, el Bovespa, el Nasdaq? No sé, la bolsa de valores que ustedes prefieran, porque Argentina mueve. Parece que no, que estamos perdidos, que somos una economía incipiente o periférica, como muchas veces le dicen, pero no se olviden, gran parte del movimiento internacional de los commodities tiene influencia e influimos con nuestra agroproductividad y exportación. Así que Argentina está en los ojos del mundo. Javier Milei está en los ojos del mundo. ¿Hace cuánto no se veía un representante de la extrema derecha? Quizás solapado y escondido, lo más cercano fue Carlos Saúl, que llega con un sello político y termina actuando como un neoliberal. ¿Cómo estarán los agentes de bolsa? Me imagino un poco agarrándose de los pelos, pero mejor se los preguntamos a ellos directamente. Mariana Velázquez de Melius nos acompaña una vez más. Marian, gracias por venir el lunes, habitualmente nos vemos los jueves, pero había que adelantarlo hoy, ¿eh? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, esperando la apertura, ¿no?, de los mercados en Argentina. Pero ya me contabas fuera de cámara que están en los grupos de brokers, de asesores financieros, de agentes, charlando y un poco recalculando, ¿no? Los sorprendió mucho, también que es un dato de la política, pero influye en la economía. ¿Sorprendió mucho esta victoria importante de Milei? Sorprendió, porque desde mayo a hoy es como que había cambiado un poco ese escenario de tercios, sí, ¿no? En las encuestas era el favorito Juntos por el Cambio. Entonces sorprendió. O sea, se dio lo que decimos como el cisne negro sí, hoy en los mercados. Y bueno, la expectativa de lo que va a pasar en estos próximos 60 días, ¿no? Yo creo que también es normal esta reacción por parte de los mercados. El dólar sube, el dólar cripto, que es el único dólar, digamos, que cotiza sábados y domingos, digamos. Sí, ayer en cuánto cerró. Llegó a estar 6.50, 6.60, está alto. Y por ejemplo, el viernes, ¿a cuánto, te acordás? Y no, estuvo más bajo, más como el dólar blue, 615. 50 pesos más o menos, saltó 45 subió pesos en 2 días. En 2 días. Ese es el dólar cripto, igual hay que ver ahora cuando abre el mercado. Sí. Y bueno, los bonos en el exterior cayeron más o menos entre un 9 y 10%. Pero creo que es por el shock también de la noticia, ¿no? Porque la semana pasada habían cerrado bien. Habían subido, claro. Me acuerdo los ADRs de empresas sólidas, sobre todo las bancarias que tantas veces nos has recomendado. Si quieren comprar acciones, vayan por, no sé, Macro o algún otro que sea bien sólido. Vi que se habían disparado 2 hasta casi 3 puntos. Entonces, esta caída ahora en realidad es más por el shock. El shock, sí, y también en lo que tiene que ver con las acciones argentinas también va a haber, digamos, se van a recalibrar, ¿no? Sí. En base, digamos, también a estos resultados, ¿no? Porque un gobierno, digamos, ya muy de derecha, ¿no? Milei específicamente, un futuro gobierno, en el caso de que llegue a ser Milei, digamos, hay muchos sectores, muchas industrias, ¿sí?, que les altera su status quo, ¿no? Sí. Los vinculados a las importaciones o determinados sectores que son como protegidos por el modelo, ¿no? Es decir, imagínate que se liberar digamos, el mercado, digamos, que podamos importar productos de afuera que ahora no se pueden, que están prohibidos, sin restricciones. O sea, una apertura comercial que va a poner a muchas empresas a competir, ¿no? Entonces eso también va a generar que hay que ver, digamos, quizás en el mediano plazo es un mercado alcista la bolsa argentina, en el largo plazo, mediano, en el corto puede haber turbulencias, pero también ver cuáles sectores son los que se van a ver favorecidos ante un eventual gobierno que busque una apertura comercial, ¿no? Hemos hablado largo y tendido, no en las últimas semanas, ya meses que nos venimos encontrando, por lo general los jueves, de cuál era el signo político, la fórmula o el candidato que más le generaba comodidad de los mercados. Podemos afirmar que
una derecha moderada como la que representaba Larreta y hasta ahí nomás Bullrich era más cómoda, Sí. por lo menos era más genérica y no una izquierda, está bien, es una izquierda moderada Massa, no es la Cámpora, no es Grabois, le generaba quizás más confianza al pequeño productor, a la pequeña pyme que hace poquitito tuvieron un guiño con ellas, y por el otro lado Milei le genera a la gran multinacional, al holding, le genera confianza. ¿Está bien ese análisis? Sí, sí, o sea, de hecho, digamos, el círculo rojo, como Sí. se le dice, digamos, más estaba, digamos, alineado, sí, con las propuestas de Juntos por el Cambio y podría ser un poco Massa, ¿no? Sí. Pero estaba fuera del radar Milei. O sea, era un escenario que de hecho el viernes, bueno, cuando circulaban distintas alternativas con sus porcentajes de probabilidad, lo sucedido creo que no estaba ni en ninguna de las 5, era la sexta. Entonces era... Quiero remitirme a algo que vimos en el mapa electoral hace una hora más o menos, cuando iniciamos el programa. Durante las elecciones provinciales, las distintas elecciones provinciales, Milei medía muy mal a nivel federal. ¿Por qué? Ahora con el diario del lunes podemos admitirlo. Es porque el que tracciona el voto libertario es él. Sus candidatos en las provincias no figuran. Si se hubiesen organizado todas las elecciones provinciales en simultáneo con estas PASO, probablemente se habría dado un corte de boleta masivo. Mucho para Milei y poquito para sus representantes en las provincias. Entonces entiendo que a todos nos agarró con la guardia baja. Sí. Era inesperado. Inesperado, sí, en 17 provincias. Y en algunos, como dijimos, Santa Cruz, un bastión del peronismo. Sí. O Córdoba, un bastión del peronismo disidente. Nos llama poderosamente la atención. ¿Qué podemos esperar del dólar particularmente? Ya mencionamos los bonos. Y el dólar, sí, lo más probable es que esta semana suba. O sea, de hecho el dólar blue seguramente que se alinee con los dólares cripto, digamos. Sí. Y también los dólares financieros también, porque, digamos, en las semanas previas el Banco Central venía interviniendo en los dólares financieros. O sea, no manteniendo, queda más plata, claro, manteniendo un dólar bolsa o dólares bursátiles, particularmente con un bono, con el L30, 10% abajo de lo que era el dólar bolsa libre. Entonces hay que ver también qué políticas va a tomar el Banco Central de ahora en adelante. ¿Sí? Si va, porque tampoco hay mucho margen para seguir interviniendo o regalando dólares para bajar los dólares financieros, y nos quedan 60 días, o sea, no alcanzan las reservas. No, creo que la semana pasada invirtió 257 millones de dólares el Banco Central. Claro. Solo el viernes, previa de paso, había metido algo de 95 millones de dólares. Ya el jueves pasado hablamos de que no hay más swap chino para recurrir, que ya no hay organismos de crédito internacional que nos presten plata. ¿Qué va a hacer Massa entonces? ¿Cómo va a contener ese dólar? Sí, además está pendiente el desembolso con el fondo y el acuerdo definitivo, que también, o sea, este resultado electoral podría generar problemas en si vamos a recibir este desembolso, ¿no? No me digas. Porque ya no es una negociación solamente con Massa. Georgieva puede decir entonces, para estos resultados cambian la ecuación. O que quizás Juntos por el Cambio, o Milei pidan al fondo que no envíe el dinero. Sí. O sea, que no adelante, ¿no? O ver los dólares que estamos esperando del fondo. ¿Ese dinero para qué sería usado? ¿Para contener? Para contener la brecha, los dólares. Sí. ¿Ustedes esperan un abuso del aparato estatal de parte de Massa? ¿No les da miedo que este resultado, y él siendo ministro de Hacienda, como dije hace un rato, teniendo la vaca atada, pueda hacer desmanes? Porque yo ya me la veo venir. Los últimos 30 días fueron de puro anuncio, que bono para este sector, que mejora de las asignaciones familiares, que créditos para los jubilados. ¿No da miedo? Da miedo un poco, digamos, el excesivo gasto público, digamos, la deuda en pesos que podría aumentar, digamos, ¿no? hacia las generales, pero también está condicionado Massa.
porque no tiene dólares. O sea, sí o sí necesita de los dólares del fondo, sí, o dólares del exterior para hacer frente al pago de los compromisos con el fondo. Entonces, por ahí también está medio acotado el accionar. Probablemente lo que se habla también es que suceda algo similar a lo que pasó en el 2019 con Macri. O sea, sí, que se vieron obligados a tomar medidas, o el cepo. Receparon. Claro. Lo habían quitado. Sí, medidas más alineadas, digamos, al kirchnerismo. Lo que podría ser ahora, digamos, que el gobierno se vea forzado a devaluar el tipo de cambio oficial. Lo que venía retrasando en este operativo llegar. Lo que venía retrasando, sí, a devaluar el tipo de cambio oficial, porque, o quizás sea una exigencia también del Fondo Monetario, ¿no?, para el desembolso de estos 7.500 millones de dólares. O sea, venía siendo una exigencia. Es una exigencia. Desde el minuto uno que se cambió el gobierno. Lo que pasa es que primero el ministro Guzmán, bueno, no vamos a mencionar a la ministra interina porque no duró ni 30 días, y Sergio Massa lo venían rechazando eso. La palabra devaluación está mal vista, es mala palabra. ¿De cuánto sería esa devaluación? Y el fondo pedía una devaluación del 30% del dólar oficial. ¿Seguiría entonces, si le agregamos un 30%, los 260 por los que anda hoy, o un poquito más? No, ya está más, está 280, 290, está más alto. ¿Para qué me lo decís? Sí, sí. 28, rozando los 500, 450, por ahí. Bueno, habría que ver, digamos, también cuál es la política que se toma, ¿no? Sí. Pero probablemente, digamos, dentro del corto plazo sea como la única solución, porque no tiene mucho poder de fuego ya el Banco Central, no puede. Digamos, hoy probablemente lo que sucede en el mercado cuando abre es que veamos que el Banco Central ya no va a intervenir en los dólares financieros. Sí. Probablemente el dólar MEP ya se alinee con el dólar blue. Entonces, bueno, estas semanas, estos días, ¿sí?, van a ser complicados. Por eso, bueno, que veíamos el viernes fue un día caótico, ¿no? En los bancos, en todos lados, ¿no? Todo el mundo quería retirar los dólares, sí. El viernes fue complicado. Hasta un cliente nos dice, le decimos, no, bueno, había algunas demoras en los bancos, y nos dice, no, sí, hasta las cuevas estaban saturadas. O sea, fue un día caótico, ¿no? Hablando de cuevas, dejamos en claro, hoy no hay feriado cambiario, ¿no? No. Porque después de lo de la semana pasada, donde determinaron feriado cambiario y salieron los agentes de AFIP desesperados a incautar dólares en cuevas, a encerrar, a patotear arbolitos y demás, hoy no hay. No hay, no. Pero podría llegar a pasar que Massa, a raíz de esto, quiera destruir el comercio paralelo de dólares. Y es imposible, porque es un dólar libre, no Sí. pueden, o sea, es el dólar informal, es el dólar de la calle. Sí. O sea, el no devaluar o seguir con medidas que son parche sobre parche, Sí. lo que va a generar es que se aumente la brecha. O sea, que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue aumente. ¿Sí? Ya hoy estamos más o menos en 110%. Sí. Que llegue a un 140, 130 ya es una brecha muy alta, ya te distorsiona todos los precios de la economía, ¿no? Sí. Y bueno, hoy acordate que hoy tenemos el dato de la inflación, ¿no? Hoy. No mencionamos nada. Recuerden que tanto el relevamiento de expectativas de mercado como el IPC del INDEC están demorados, supuestamente para no influir en las elecciones PASO, pero la realidad es que temen ese número y lo estaban solapando. Claro, sí, es bueno, hoy o mañana no recuerdo, pero en estos días, era Sí. después de las PASO, el dato de la inflación. ¿Sí? Y esta turbulencia en los dólares financieros se va a trasladar a precios ahora en el mes de agosto. Inmediatamente. Inmediatamente. Sí, Sí. va a ser directamente proporcional. ¿Y qué pasa con el mercado de futuros? Esto me imagino también cambia el panorama. ¿A cuánto se calcula un dólar para diciembre? Y el dólar, digamos, posiciones más largas, o sea, Sí. abril, mayo, junio del año que viene, Sí. estaba 700, 800 ya junio, ¿sí? El año que viene. Pero, ¿qué pasó en los días previos al cierre del mercado del viernes? El Banco Central salía a vender contratos de futuro para hacerlo bajar al dólar Claro. futuro. Pero
Pero ahora, bueno, también cambia el panorama, ¿no? Porque, digamos, propuestas más liberales, ¿sí? Donde se habla de liberar el cepo, de abrir la economía, de dolarizar. Sí, incendiar el Banco Central. Va a poner, claro, presión sobre el dólar oficial, ¿no? Sí. Hay que ver, bueno, hoy cuando abre el mercado, también en el mercado de dólar futuro, cómo reacciona, porque también con todos los parches sobre parches, digamos, el mercado de dólar futuro ya no era usado como cobertura en realidad, porque con estos impuestos, del impuesto país a las importaciones, no había quedado desvirtuado en realidad. Pero el dólar futuro, ya posiciones más largas, o sea, pasando diciembre, donde sí se espera una alineación de los tipos de cambio, puede brindar buena cobertura a los importadores o aquellos sectores que dependen de insumos importados. Para cerrar, un tip y una reflexión. Primero el tip. A los que nos escuchan, a la gente que en un ratito va a pasar por las oficinas de Balcarce, va a llamar o escribir un mensajito en las redes sociales de Melius. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo tienen que reaccionar hoy ante la catarata de información que va a aparecer en Ámbito, en El Cronista, en IP? ¿Cómo tienen que reaccionar? ¿Cuál es la recomendación de Melius? Bien, bueno, en ese caso, o digamos, por lo menos en estos 2 meses, posicionarnos para aquellos inversores más conservadores, posicionarnos en activos dolarizados, ya sean CDRs, que son las acciones de Estados Unidos que cotizan acá, que las compramos en pesos, pero están atadas al dólar. Desde 10.000 pesos podemos comprar cualquier CDR. ONs en dólares, también las compramos en pesos. Las ONs son obligaciones negociables en dólares. Por ejemplo, YPF, Pampa, Geneia, son empresas grandes que emitieron deuda que cotiza en dólares. Pero las podemos comprar en pesos y recibimos renta en dólares. Esas serían alternativas conservadoras. Y otras dólar MEP, que bueno, hasta el viernes estaba mucho más barato que el dólar blue por esto de subsidio que hacía el gobierno. El que compró el viernes salió ganando. Claro, hay que ver hoy, cuando abre el mercado, si el gobierno va a seguir con la misma política de subsidiar el dólar MEP. Creemos que no, porque no tiene más balas, no hay muchos dólares, claro, no hay con qué. Serían las alternativas más conservadoras. Y para aquellos inversores más especulativos, quizás también esta caída en los mercados es un buen punto de entrada, pero ya pensando en el mediano o largo plazo de un giro hacia la derecha, digamos, ¿no? Sí. Básicamente hoy no se despojen, más allá de la caída de los bonos, no se despojen de los mismos. No. Esperen. Esto es como el océano, hay que esperar, tiene un avance, pero luego viene un retroceso, es cambiante. Sí. Y como reflexión, en comparación con el lunes negro del 2019, ustedes bien saben, lo has mencionado hace unos minutos nada más, derrota por más de 10 puntos en las PASO 2019, Alberto Fernández le saca gran ventaja a Mauricio Macri. Hay mucha diferencia. Hay mucha, ¿no? No se puede ni comparar. No, ahí los mercados cayeron un 50% en un día. Fue la caída más grande a nivel global. El dólar, me acuerdo que rasgaba los 60 pesos y ya era un descalabro. O sea, es un escenario que no se imaginaba, o sea, no era el que tenía mayores probabilidades de que suceda, pero pensando en el mediano plazo, digamos, como, bueno, ayer cuando salió hablando Milei, digamos, aquellos países, ¿sí?, que aplican estas políticas liberales, digamos, ¿no?, pensando en el largo plazo, la distribución del ingreso, o sea, muchos otros factores hacen que una economía crezca, ¿sí? Pero bueno, acá lo difícil, o sea, para un mercado debería ser buena esta noticia, ¿sí? Pero como digamos en nuestro país es distinto, aplicar esas recetas o esas políticas van a costar. Entonces, la transición puede tener estas turbulencias y también, digamos, ver la recepción, ¿no? Porque también muchos dicen, bueno, ¿qué es lo que se votó? O sea, lo que se votó es la bronca, o estamos de acuerdo en esas medidas tan liberales, ¿no? Y agrego, y esto solo para cerrar, entiéndase una vez más que la figura victoriosa de ayer no fue La Libertad Avanza, fue Javier Milei. ¿Y por qué digo esto? De lograr de repetir una extraordinaria elección en octubre y obtener el 50% de los votos, es decir, no ir al balotaje,
aún en las mejores circunstancias, Milei solo alcanzaría 69 diputados libertarios en la Cámara Baja y creo que 12 de los 72 en la Cámara Alta. Es decir, no podría gobernar. Y en un país que me encantó porque usaste un término blando, por no usar otro de distinto, en un país distinto como la Argentina, no tener la mayoría en el Congreso es casi una situación de ingobernabilidad. ¿Qué te queda? DNU. Y aquí sabemos que quien gobierna por decreto no le cae simpático al electorado. Agregamos un poquito de política y economía, van de la mano. Y nosotros vamos de la mano, como ustedes lo harán seguramente, con la gente de Melius, que los va a recibir hoy. No teman, asesórense bien. En el Zócalo están todos los datos. Y si no, me imagino trabajando a puertas abiertas hoy en Balcarce, Hoy ¿no? todo el día, sí, recibiendo las consultas y bueno, tranquilizando a los inversores. Bueno, te queda un gran día por delante. Gracias, Mariana, por visitarnos el lunes y nos volvemos a ver. Espero que con un panorama ya más calmo. Sí. Muchas gracias. Mariana Velázquez compartiendo una vez más el análisis desde Melius para con todos ustedes, estimados inversores. Vayan con gente que sabe, no se arriesguen, no especulen si no tienen idea de cómo hacerlo. Y no miren tanto tutorial de YouTube.